creo que es un tema que a todos nos interesa. Tengamos o no tengamos pareja, estemos o no estemos comprometidos, el amor nos gusta a todos. En el fondo todos queremos que nos quieran, todos queremos amar y a todos nos gustaría que la pareja que elegimos pues, sea la adecuada y la que nos dure pues, para siempre. Pero a veces no funciona así. A veces las cosas no salen como nos gustaría. A veces uno elige una pareja pensando que es la adecuada y de repente al cabo de un tiempo descubre que se equivocó. Cuando yo estaba en la consulta, al principio de todo, recuerdo que hacía prácticas con mi padre y me sentaba a su lado. Mi padre pues, es muy bueno haciendo terapia de pareja y yo le admiro muchísimo en cómo me enseñaba a ayudar a que las parejas se perdonen, se reconcilien, ayudar a muchas parejas pues, que llevan años o que llevan poco, pero que quieren volver a intentarlo. Y me acuerdo que yo sentada a su lado me decía muchas veces, pero si aquí lo que pasa es que no eligieron bien. Si estas personas se ve claramente que esto no iba a salir bien. Y me puse a observar decenas, centenares de historias que llegaban a mi vida, tanto a nivel personal como profesional, e intentar entender por qué la gente elegía como elegía. Entonces hoy os voy a contar aquí varios conceptos que a mí me ayudaron, después de observar, estudiar, investigar, para el tema de la pareja. En esta pregunta, María, yo voy a hablar de los que buscamos o de los que buscan pareja a largo plazo. No de los que buscan de repente un encuentro sexual, una pareja para un verano, etc. Sino cuando uno tiene ese deseo de encontrar a la persona adecuada para su vida. Lo primero de todo es que hay un concepto muy importante que yo le llamé los cimientos emocionales porque a mí me funcionaba, que yo en la consulta dibujo una casita. Y entonces yo suelo poner lo que uno tiene en su casita. Su casita son esos cimientos, esas bases emocionales que todos traemos según hemos vivido, hemos visto las relaciones entre nuestros padres, abuelos, cuidadores, cómo hemos visto el amor en nuestro entorno. Yo pregunto muchas veces a la gente cuando llega a mi consulta, ¿tienes algún matrimonio, alguna pareja a la que admires? ¿Que te parezca que han sido un buen ejemplo para ti a nivel de amor? Porque claro, es muy importante los referentes en la vida. Hace poco una paciente de mi consulta nació en un entorno muy desfavorable. Su madre tuvo múltiples parejas, ella no sabe, nunca supo quién era su padre, vivió siempre la violencia en casa, su madre acabó una temporada yéndose, se quedó sin madre, luego volvió, le crió una tía, la tía era soltera, luego la tía tuvo una pareja, es decir, ella nunca tuvo referentes de afecto. A la hora de elegir pareja, ella no sabía qué tenía que buscar. No sabía si tenía que saciar un vacío, buscar piel, compañía, alguien bueno, alguien trabajador, y al final se equivocó. Ella es consciente que sus cimientos emocionales eran muy débiles y que no le ayudaban a elegir bien. Os doy un ejemplo. Una mujer que ha vivido en su casa un padre alcohólico, con problemas de alcoholismo. El cerebro de esta niña pueden pasar varias cosas. La primera es que el alcoholismo lo deteste, porque su padre venía alcohólico y gritaba, había violencia en casa, había una situación crítica y por lo tanto ella odie todo lo relacionado con el alcohol. En su edad adulta, cuando ella replica, buscará quizá gente que no beba nada, pero no beba ni una copa de vino, ni una cerveza, ni brinde, porque eso le genera, le reabre la herida. Pero también hay mucha gente, y todos conocemos, y cuando yo roté la unidad de adicciones me sorprendió enormemente. De repente una mujer que venía a hacer terapia familiar, terapia de pareja, porque su pareja, su marido, era alcohólico y me decía, mira qué mala suerte, mi padre que también fue alcohólico y mi abuelo que también fue alcohólico. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en una familia donde tu padre y tu abuelo fueron alcohólicos tú hayas replicado esto? Entonces me di cuenta que a veces, cuando nosotros hemos aprendido algo, hemos visto ciertos patrones, nos cuesta mucho más discernir cuando esos vienen, si son buenos o malos. Si ha habido siempre gritos en casa, a veces esos gritos, nosotros pensamos que los gritos son lo normal, porque la gente se habla en forma de gritos, la gente se falta al respeto muchas veces, y yo me hago mayor y de repente tengo relaciones donde hay un poquito de violencia. Y cuando uno le preguntas, le dices, pero eso no lo puedes aceptar. Te dice, bueno, yo es que lo he visto, es normal siempre. Esto pues sucede también en positivo. Imaginemos una familia donde hay mucha expresión de afecto. Mi casa, por ejemplo, mi familia, somos de un expresivo, una cosa, nos decimos una cantidad de veces te quiero al día, es demasiado. Somos muy, muy, muy expresivos, pero porque venimos de familias donde expresamos mucho. Y hay gente que viene a mi casa y le parece como un poco pegajoso, como somos los Rojas. Pero bueno, somos así, somos extremadamente afectivos. Cuando nosotros hemos elegido pareja, hemos elegido parejas muy afectivas, porque hemos replicado lo que hemos visto en casa. Cada uno de nosotros tiende a buscar temas relacionados con esos cimientos, a veces porque huye, a veces porque replica. Lo bueno
es tenerlo identificado y decir, vale, yo sé que estos son mis cimientos, pero ¿esto está bien o no está bien? Porque a veces los cimientos son la búsqueda de sanar alguna herida. Nuestros cimientos emocionales influyen poderosamente en qué elegimos. ¿Qué más influye? La pareja anterior que hayamos tenido. Esto es muy importante. Si venimos de una pareja que nos ha hecho daño de alguna manera, nos vamos al extremo contrario. Consulta siempre le pregunto a mis pacientes, les digo, ¿por qué te casaste o por qué elegiste a esta pareja? Y hay veces que la gente te dice, porque era buenísimo, porque tenía estas cualidades, y hay veces que te dice, en contraposición de lo que venía. Es que venía del opuesto, y entonces me fui a esto, porque venía de algo que me había hecho sufrir tanto que cualquier cosa que me recordaba esto me hacía huir en sentido contrario. Cuando conocemos nuestros cimientos emocionales, hay que tener en cuenta que la fase de elegir pareja son diferentes procesos bioquímicos, mentales, hormonales. Las hormonas juegan un papel apasionante. Mi padre tiene una frase que me encanta que dice, el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Esto dicho en nuestras cortezas prefrontales, el amor cuando llega, sistema límbico a borbotones, bloquea la corteza prefrontal, por tanto no veo, da igual que tiene 20 años más, 20 años menos, está casado, casada, tiene hijos, vive en otro país, cosas, da igual, porque la corteza prefrontal eso no lo ve, pero siente la emoción tan fuerte que busca el vínculo. Ahora, cuando pasan unos meses, la persona que más ha estudiado estos temas, una de las personas, es la doctora Helen Fisher en Estados Unidos, dice que dura en torno a 17 meses. Ella hace una media de 17 meses y de repente se baja la espuma esa y de repente ves una cantidad de cosas, hay muchos que te dicen, eso no lo tenía al principio. ¿No lo viste? ¿Tu corteza prefrontal estaba nublada? ¿No lo vio? A mí me encanta porque hay gente que viene a verme a la consulta y me dice, Marian, estoy con la corteza prefrontal bloqueada, pero no me la desbloquees por ahora, que está la sensación de bienestar, de pensar que lo tiene, o lo tiene todo perfecto o es absolutamente perfecta. Entonces, bueno, me encanta que la gente ya se vaya conociendo. De hecho, Helen Fisher dice que son 3 fases. Ella dice primero que está el deseo sexual, que es esa parte más animal, más instintiva, donde sientes una atracción. Luego está el amor romántico, que es de todos o de todas, te empiezas a enfocar, a concentrar solo en uno o en una. Y luego es el apego, que es quiero estar con esta persona el resto de mi vida. Yo tiendo a ampliarlo un poco con respecto a Helen Fisher. Lo primero es la chispa, efectivamente. Llegamos a un sitio y alguien nos llama la atención. Puede ser un tema físico, puede ser por cómo habla, por cómo viste, por algo que vemos de la otra persona que mi cuerpo, mi mente reacciona y le apetece acercarse a esa otra persona, conocer más. A veces sucede en un primer momento, a veces es gente que lleva mucho tiempo en nuestras vidas y un día lo sientes de otra manera. El segundo paso, que es el que nos saltamos siempre, porque la corteza prefrontal está ahí, que está medio aturdida, es poner un poquito de cabeza, poner un poco de corteza prefrontal y en ese instante donde la chispa se ha empezado a activar, decir, ¿me conviene? ¿Me hace ser mejor persona? ¿Está en mis criterios? ¿En lo que yo sé que es bueno para mí? Y para eso yo tengo que haberme conocido. Y esos cimientos emocionales tenerlos identificados y decir, a mí me conviene una persona deportista, a mí me conviene una persona con mucho sentido del humor, a mí me conviene una persona muy trabajadora, porque todos tenemos nuestra historia. Y hay cosas que nos convienen más porque hay que pensar a largo plazo. Una cosa es el corto plazo, pero es que cuando tú piensas a largo plazo, pues ahí la corteza prefrontal es clave. Pero durante muchos momentos de enamoramiento bloqueamos esa corteza prefrontal y directamente nos enamoramos. Y cuando nos enamoramos ya es mucho más difícil, porque hay que esperar a ver si eso se consolida o no, y se sufre. Y el post, y el recordar, y el culpabilizarme. Entonces, la chispa, meter un poquito de cabeza en ese momento, que a veces es cuestión de minutos. En mi caso, tardé 2 años con la corteza prefrontal, o sea, quiero decir, que luego las hay con tiempo como fui yo. Enamorarse y luego la parte fundamental que es la voluntad. La voluntad es que yo decido que aunque haya días que me apetezca más, hay días que me apetezca menos, los sentimientos fluctúen, voy a intentar trabajar la relación. Lo que pasa es que muchas veces lo ponemos todo en manos de los sentimientos. Y aquí todos los que estamos, a veces queremos mucho a nuestros padres, hermanos, hijos, amigos, pero hay días pues, que nos caen peor, que los soportamos menos, pero no por eso los desechamos de nuestra vida. Sabemos que los sentimientos fluctúan, pero que la razón tiene que aprender a conducir a veces esos sentimientos y que siempre que se pueda hay que intentar trabajar la relación, porque es muy satisfactorio darte cuenta que estás trabajando eso que elegiste en un momento dado, porque cambiamos, porque pensamos que vamos a sentir siempre lo mismo, que no vamos a cambiar ni ellos ni ellas, que vamos a ser siempre iguales.
pero es que el amor per se siempre se va modificando, los sentimientos. Nosotros maduramos como seres humanos. Entonces hay que irse adaptando a esos cambios y para eso necesitamos la voluntad, ejercitarla y para eso intentar trabajarlo lo mejor posible. Decía Quijote, quien acierta en el casar no le queda en qué acertar. Es decir, que si acertamos en esto, tenemos muchas más probabilidades de que nuestra vida sea mucho más feliz, mucho más plena. Y aquellos que estén escuchándome, que todavía estén buscando, que se conozcan, que se identifiquen, que vean aquello que necesitan para sacar lo mejor que llevan dentro y que cuando llegue, pues intenten trabajarlo para sacar la mejor versión de esa pareja, porque el amor es lo que nos hace más felices, más fuertes y más plenos en esta vida.